Pasé un año entero yendo a cuidar de mi nuera embarazada. Un año completo sacrificando mi vida, mis madrugadas, mi salud. Pero hoy perdí el tren y tuve que volver para pasar la noche en esa casa. Y apenas entré, escuché una conversación entre ella y mi hijo que me hizo deslizarme por la pared de tanto shock. Literalmente sentí como mis piernas dejaban de sostenerme. Como el aire se escapaba de mis pulmones. Como todo en lo que creí durante 12 meses se convertía en ceniza. Ahí, escondida detrás de esa puerta, con la mano tapando mi boca para no gritar, escuché palabras que nunca debí escuchar. Palabras que cambiaron todo. Que destruyeron todo. Y lo peor es que yo, como una idiota, nunca vi las señales. Nunca sospeché nada. Fui la tonta perfecta. Déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento. Como una mujer de 64 años, viuda, trabajadora, honesta, terminó descubriendo la verdad más amarga de su vida. Todo comenzó hace un año, cuando Pablo me llamó con voz preocupada. «Mamá, necesito que vengas», me dijo. «Mayra está embarazada y el doctor dice que debe guardar reposo absoluto. Tiene riesgo de perder al bebé. No podemos pagar a alguien que la cuide y yo tengo que trabajar. Eres la única en quien confío». Confío. Esa palabra me llegó directo al corazón. Mi hijo confiaba en mí. Necesitaba mi ayuda. ¿Cómo iba a negarme? Soy madre. Las madres no abandonan a sus hijos cuando más las necesitan. Entonces dije que sí sin pensarlo 2 veces. «Iré todos los días», le prometí. «No te preocupes por nada. Yo me encargo de Mayra y de la casa. Tú solo concéntrate en trabajar». Y cumplí. Claro que cumplí. Empecé a levantarme a las 5 de la mañana. Todos los días. Sin excepción. Ni domingos, ni feriados, ni cuando me dolía la espalda tanto que apenas podía caminar. Me levantaba en la oscuridad, preparaba mi café, hacía el desayuno para llevarles, empacaba comida en recipientes. Salía de mi casa a las 6 para tomar el tren de las 6:30. 40 minutos de viaje. Llegaba a su departamento a las 8 de la mañana. Tenía llave. Me la dieron el primer día. «Para que no tengas que tocar el timbre y despertar a Mayra», dijo Pablo. «Ella necesita dormir». Entonces yo entraba en silencio, como un fantasma en mi propia misión. Guardaba la comida en el refrigerador, ponía la cafetera, comenzaba a limpiar la cocina que siempre estaba sucia. Platos en el fregadero, migas por todos lados, vasos con restos de jugo ya seco. Pablo salía a trabajar cerca de las 8:30. Me daba un beso rápido en la mejilla. «Gracias, mamá, eres un ángel», decía mientras se ajustaba la corbata. Y se iba. Yo me quedaba sola, limpiando, esperando que Mayra se despertara. A veces era a las 10. A veces a las 11. Dependía de su humor. Cuando finalmente aparecía, siempre tenía esa cara. Esa expresión de fastidio, como si el mundo le debiera algo. «Buenos días», le decía yo con una sonrisa. Ella apenas gruñía. «Cristina, tengo hambre», respondía tocándose la panza. Como si yo no lo supiera. Como si no hubiera venido exactamente para eso. Le preparaba el desayuno. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido, fruta picada. Todo servido en la mesa como en un restaurante. Ella comía en silencio, revisando su teléfono, ignorándome completamente. Si algo no estaba a su gusto, lo decía. «El pan está muy duro. El jugo está ácido. Los huevos están fríos». Yo volvía a la cocina y lo arreglaba. Sin quejarme. Sin suspirar siquiera. Después del desayuno venía la lista. Siempre había una lista. «Cristina, necesito que laves esas cortinas. Cristina, limpia el baño otra vez que quedó con manchas. Cristina, plancha esta ropa. Cristina, ve al supermercado y compra estas cosas». Y yo iba. Claro que iba. Cargaba las bolsas, subía las escaleras porque el elevador estaba descompuesto, guardaba todo, organizaba la despensa. Mayra se la pasaba en el sofá, viendo televisión, pintándose las uñas, hablando por teléfono con sus amigas, riéndose. Yo la escuchaba desde la cocina mientras fregaba el piso. La escuchaba decir cosas como «Ay amiga, no sabes qué flojera tener que estar aquí encerrada».
Por suerte la suegra viene y hace todo. Es como tener servicio gratis. Servicio gratis. Esas palabras me dolieron la primera vez que las escuché, pero me convencí de que era solo su forma de hablar, que no lo decía con maldad, que el embarazo la tenía sensible y decía cosas sin pensar. Yo justificaba todo, absolutamente todo. A la hora de la comida, le servía pollo, ensalada, sopa, lo que hubiera preparado. Ella comía criticando. Está muy salado. Está muy simple. No me gusta esta verdura. Pablo llegaba a las 7 de la noche. Cenábamos los tres. Bueno, ellos cenaban. Yo servía, calentaba, limpiaba. Me sentaba solo cuando ellos terminaban. Comía las sobras parada en la cocina, rápido, porque todavía tenía que lavar los platos antes de irme. Salía de esa casa a las 9 de la noche. Tomaba el tren de vuelta. Llegaba a mi departamento a las 10. Me dolían los pies, la espalda, las manos. Me duchaba y caía en la cama. 4 horas después sonaba la alarma otra vez. Y todo volvía a empezar. Mis amigas me decían: Cristina, te estás matando. Tu hijo es un hombre adulto, puede contratar a alguien. Pero yo defendía a Pablo. Está ahorrando para el bebé, les explicaba. Además, soy la abuela. Es mi responsabilidad. Ellas movían la cabeza, preocupadas. Yo sonreía. No entendían. No podían entender el amor de una madre. Mi hermana Elvira fue la más directa. Esa muchacha te está usando, me dijo un día. Y Pablo la deja. Te tienen de criada, Cristina. Abre los ojos. Me enojé con ella. Le dije que era amargada, que no soportaba ver a otros felices. Dejamos de hablarnos durante meses. Ahora sé que Elvira tenía razón. Siempre la tuvo. Pero yo seguí. Día tras día. Semana tras semana. Mes tras mes. Un año completo viviendo para ellos. Dejando mi vida en pausa. Mis amigas dejaron de invitarme a salir. ¿Para qué? Si siempre decía que no. Estaba demasiado cansada. Demasiado ocupada. Demasiado entregada a una familia que, como descubriría esa noche terrible, solo me veía como un trapo de piso. Pasaron los meses y el vientre de Mayra crecía. Yo también crecía, pero en cansancio, en dolores, en arrugas nuevas que aparecían cada mañana en el espejo. Me veía y ya no me reconocía. Había envejecido 10 años en uno solo. Mis manos temblaban por las mañanas. Me costaba levantarme de la cama. Pero no podía parar. No podía fallarles. Ellos me necesitaban. Mayra se volvió más exigente con el paso del tiempo. Ahora no solo quería el desayuno perfecto. Quería masajes en los pies. Quería que le leyera revistas en voz alta mientras ella descansaba. Quería que le hiciera compañía viendo sus programas de televisión terribles. Yo me sentaba a su lado en ese sofá, con las manos agrietadas de tanto lavar y limpiar, fingiendo interés en esos dramas estúpidos que a ella le fascinaban. Pablo llegaba cada vez más tarde. A las 8, a las 9, a veces a las 10 de la noche. Siempre con la misma excusa. Mucho trabajo, mamá. Estamos con un proyecto importante. Tengo que hacer horas extras para el bebé. Yo le creía. Por supuesto que le creía. Era mi hijo. Mi único hijo. El hombre que crié sola después de que su padre muriera. Él jamás me mentiría. Pero había algo. Algo que no podía identificar. Una sensación extraña en el estómago cada vez que veía a Pablo y Mayra juntos. La forma en que se miraban cuando pensaban que yo no los veía. Esas sonrisas pequeñas, cómplices. Como si compartieran un secreto. Yo sacudía la cabeza. Estás paranoica, Cristina, me decía a mí misma. Son una pareja feliz esperando a su bebé. Estás cansada y ves cosas donde no las hay. Una tarde, 2 meses antes de que todo explotara, escuché a Mayra hablando por teléfono. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Ella estaba en la sala. Su voz llegaba clara. Sí, la vieja sigue viniendo todos los días. Es increíble, te lo juro. Hace todo. Yo no muevo ni un dedo. Pablo dice que aguante un poco más, que cuando nazca el bebé ya veremos qué hacemos con ella.
Risas. Más risas. El cuchillo que tenía en la mano resbaló. Casi me corto. El corazón me latía tan fuerte que sentía los golpes en las sienes. ¿Qué hacemos con ella? Esas palabras se clavaron en mi pecho como vidrios. Pero no dije nada. No entré a la sala. No confronté a nadie. Me convencí de que había escuchado mal. Que el cansancio me hacía imaginar cosas. Que Mayra hablaba de otra persona. De cualquier persona menos de mí. Esa noche, cuando Pablo llegó, lo observé diferente. Busqué en sus ojos algo que me dijera que seguía siendo mi niño. Ese niño que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. Ese adolescente que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero solo vi cansancio. O tal vez indiferencia. Mamá, mañana llegas un poco más tarde, me dijo. Mayra quiere dormir hasta tarde. Está muy agotada. Agotada. Ella. La que pasaba el día entero en el sofá viendo televisión mientras yo fregaba pisos de rodillas. Pero no dije nada. Solo asentí. Claro. Hijo. Lo que necesiten. Esa noche, en el tren de regreso, lloré. No sé por qué exactamente. Solo sabía que algo dentro de mí se estaba rompiendo y no podía detenerlo. Los días se volvieron más pesados. Mayra inventaba más tareas. Cristina, lava las ventanas. Cristina, organiza el closet. Cristina, friega las paredes del baño. Tareas que no tenían sentido. Tareas solo para mantenerme ocupada, para verme arrodillada, para demostrarme quién mandaba en esa casa. Y yo obedecía. Siempre obedecía. Hubo un día que casi me desmayo. Estaba limpiando la cocina y de repente todo se puso negro. Me sostuve del borde de la mesa. Respiré profundo. Mayra entró en ese momento. Me vio pálida, sudando. ¿Qué te pasa?, me preguntó con fastidio. Nada, respondí. Solo un mareo. Pues tómate un vaso de agua y sigue. Tengo hambre, dijo. Y se fue. Sin preguntar si estaba bien. Sin ofrecerme siquiera una silla para sentarme. Esa noche pensé en renunciar. En decirle a Pablo que no podía más. Que encontrara a alguien más. Que pagara los $300 semanales que costaría una enfermera. Pero luego pensé en mi nieto. En ese bebé que estaba por nacer. En que si yo me iba, ¿quién lo cuidaría? Mayra no era capaz ni de cuidarse a sí misma. Pablo trabajaba todo el día. Yo era necesaria. Yo era importante. O eso creía. Faltaban 3 semanas para la fecha del parto cuando Pablo me pidió que me quedara a dormir algunas noches. Por si Mayra tiene contracciones. Mamá, no quiero que esté sola. Le dije que sí. Empecé a llevar una maleta pequeña con ropa de cambio. Dormía en el sofá de la sala. Incómodo, duro, demasiado corto para mi cuerpo. Me despertaba con dolor en el cuello, en la cintura. Pero no me quejaba. Nunca me quejaba. Una de esas noches, me levanté para ir al baño. Eran las 2 de la madrugada. Pasé frente a la habitación de ellos. La puerta estaba entreabierta. Escuché sus voces. Hablaban bajo, pero no lo suficiente. Ya falta poco, decía Pablo. Cuando nazca el bebé y pase la cuarentena, hacemos el plan. Mi mamá no va a decir nada. Es demasiado buena. Demasiado tonta. Mayra se reía. Esa risa suave. Venenosa. Tienes razón. Tu mamá es la persona más ingenua que he conocido. Se cree todo. Me quedé congelada en el pasillo. El plan. ¿Cuál plan? ¿De qué hablaban? Quise entrar. Quise gritar. Pero mis piernas no respondían. Mi garganta estaba cerrada. Volví al sofá en silencio. No dormí el resto de la noche. Solo miraba el techo, tratando de encontrarle sentido a lo que había escuchado. Tratando de convencerme de que no significaba nada malo. A la mañana siguiente actué normal. Preparé el desayuno. Limpié. Sonreí. Pero por dentro algo había cambiado. Empecé a prestar atención. A observar. A escuchar con más cuidado. Y lo que descubrí en los días siguientes me preparó para lo que vendría. Para esa noche terrible en que perdí el tren y mi vida entera se desmoronó. Los últimos días antes del parto fueron extraños.
Yo seguía cumpliendo con mi rutina, pero algo había cambiado en mí. Ya no era la misma mujer ciega que justificaba todo. Ahora veía detalles que antes ignoraba. La forma en que Mayra me hablaba como si fuera su empleada. La manera en que Pablo evitaba mirarme a los ojos. Las sonrisas cómplices que intercambiaban cuando pensaban que yo estaba distraída. Una tarde encontré unos papeles sobre la mesa. Yo estaba limpiando y sin querer los vi. Eran folletos de residencias para adultos mayores. Casas de retiro, les llaman ahora para que suene bonito. Pero yo sé lo que son. Asilos. Lugares donde las familias dejan a los viejos que ya no quieren en casa. Mi corazón se aceleró. Tomé uno de los folletos. Precios desde $800 mensuales. Cuidado completo las 24 horas. Habitaciones compartidas o privadas. Mis manos temblaron sosteniendo ese papel. ¿Por qué tenían esto? ¿Por qué estaban viendo precios de asilos? Escuché pasos. Rápidamente dejé el folleto donde estaba y seguí limpiando. Mayra entró a la sala arrastrando los pies. Vio los papeles y los recogió con rapidez. Ah, esto, dijo con una sonrisa falsa. Una amiga me los dio. Su mamá está buscando un lugar. Le dije que los revisaría. Mentira. Vi la mentira en sus ojos. Pero asentí. Qué bueno que ayudas a tu amiga, dije con voz tranquila aunque por dentro me moría. Esa noche no pude dormir otra vez. Daba vueltas en ese sofá horrible pensando en todo. En el año que llevaba sacrificándome. En las conversaciones que había escuchado. En esos folletos. En las palabras que falta poco para el plan. Las piezas comenzaban a unirse en mi cabeza formando una imagen terrible. Pero todavía no quería aceptarla. Todavía me aferraba a la esperanza de estar equivocada. El bebé nació un martes por la mañana. Yo estaba ahí cuando Mayra comenzó con las contracciones. La llevamos al hospital. Pablo conducía nervioso. Yo iba atrás sosteniéndole la mano a Mayra mientras ella gritaba. En el hospital me quedé en la sala de espera. 8 horas esperé. 8 horas caminando de un lado a otro, rezando, pidiendo que todo saliera bien. Cuando Pablo salió con la noticia, vi lágrimas en sus ojos. Es un niño, mamá. Un niño hermoso y sano. Lo abracé. Sentí amor. Sentí felicidad genuina. Olvidé por un momento todas mis sospechas. Era abuela. Tenía un nieto. Todo lo que había sufrido valía la pena por ese momento. Me dejaron pasar a conocerlo. Era perfecto. Pequeño, rosado, con los ojos cerrados y los puñitos apretados. Mayra estaba en la cama agotada pero sonriente. Míralo, Cristina, dijo. Es hermoso. Asentí sin poder hablar. Las lágrimas me caían solas. Pablo puso su mano en mi hombro. Gracias por todo, mamá. No hubiéramos podido sin ti. Esas palabras me llegaron al alma. Pensé que tal vez, solo tal vez, había estado imaginando cosas. Que el cansancio me había hecho paranoica. Los primeros días después del hospital fueron intensos. Mayra y el bebé necesitaban cuidados constantes. Yo me quedé a dormir en su casa toda la semana. Me levantaba cada 3 horas cuando el bebé lloraba. Preparaba los biberones. Cambiaba pañales. Lavaba la ropa del bebé a mano porque Mayra insistía en que la lavadora era muy brusca. Cocinaba para todos. Limpiaba la casa. Atendía a las visitas que llegaban a conocer al niño. Pablo volvió al trabajo después de 3 días. Solo 3 días. Dijo que no podía pedir más permiso. Que lo necesitaban en la oficina. Entonces quedamos Mayra, el bebé y yo. Y ahí, sin Pablo en medio, vi la verdadera cara de mi nuera. Ya no fingía. Ya no sonreía. Me daba órdenes todo el día. Cristina, tráeme agua. Cristina, el bebé necesita un baño. Cristina, tengo hambre. Cristina, limpia eso. Cristina, Cristina, Cristina. Una noche estaba tan cansada que me quedé dormida sentada en el sofá con el bebé en brazos. Me desperté con el grito de Mayra. Eres una irresponsable. ¿Y si se te cae? Estaba furiosa. Le expliqué que solo había cerrado los ojos un segundo. Que el bebé estaba seguro en mis brazos. Pero ella no escuchaba.
Me quitó al niño y se encerró en su habitación. Me quedé ahí sola, con las manos vacías, sintiendo que algo muy malo estaba por pasar. Pasaron 2 semanas. Yo seguía yendo todos los días. Ahora la carga era el doble. Mayra y el bebé. 2 personas que dependían completamente de mí. Bueno, Mayra no dependía realmente. Ella podía hacer las cosas. Pero no quería. ¿Para qué, si yo estaba ahí? Un sábado por la tarde escuché a Pablo hablando por teléfono en el balcón. Yo estaba doblando ropa del bebé en la sala. Sí, ya es momento, decía él. Está todo listo. Los papeles están firmados. Solo esperamos que sea el momento correcto para decirle. No puede hacer nada. Legalmente está todo arreglado. Mi respiración se detuvo. Papeles. ¿Qué papeles? ¿De qué hablaba mi hijo? Esa misma noche, cuando Pablo salió a comprar algo a la farmacia, busqué. No sé qué esperaba encontrar, pero necesitaba saber. Revisé cajones, papeles, documentos. Y ahí estaban. En el segundo cajón del escritorio. Documentos legales. Poder notarial. Transferencia de bienes. Mi nombre en varios papeles. Mi firma. Pero yo nunca había firmado nada. Miré más de cerca. Era mi firma. Perfectamente imitada. Habían falsificado mi firma en documentos que me quitaban el control de mis propiedades. La casa donde vivía. El pequeño departamento que mi esposo y yo compramos con tanto esfuerzo. El dinero que tenía ahorrado en el banco. Todo estaba siendo transferido a nombre de Pablo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Me senté en el suelo con esos papeles en las manos. Mi hijo. Mi propio hijo me estaba robando. Me estaba quitando todo lo que tenía. Escuché la puerta. Pablo había regresado. Rápidamente guardé todo como estaba y salí del cuarto. Él me vio salir. ¿Qué hacías ahí?, preguntó con tono sospechoso. Buscaba un pañuelo. Mentí. Me duele la cabeza. Él me observó por un momento largo. Luego asintió. Deberías irte a descansar. Mamá. Te ves terrible. Sí, respondí. Me iré pronto. Pero esa noche no me fui. Le dije que me quedaría por si el bebé necesitaba algo. En realidad necesitaba pensar. Necesitaba entender qué hacer. ¿A quién podía recurrir? Me acosté en el sofá pero no dormí. Solo miraba la oscuridad tratando de procesar que mi vida entera había sido una mentira. Al día siguiente era domingo. Decidí que volvería a mi casa. Necesitaba distancia. Necesitaba aire. Le dije a Pablo que me sentía mal. Que necesitaba descansar un día. Él pareció aliviado. Claro, mamá. Descansa. Te llamo si necesitamos algo. Tomé mis cosas y me fui. En el tren de regreso lloré. Lloré como no lloraba desde que murió mi esposo. La gente me miraba, pero no me importaba. Llegué a mi departamento. Entré. Todo estaba cubierto de polvo. Hacía semanas que no pasaba tiempo real ahí. Me senté en mi cama y saqué mi teléfono. Busqué el número de Elvira. Mi hermana. La que me había advertido y yo no escuché. Marqué. Ella contestó al segundo tono. Cristina, dijo sorprendida. Tenías razón, le dije con voz quebrada. En todo. Elvira suspiró. Ya voy para allá, respondió. Y colgó. Elvira llegó 1 hora después. Tocó la puerta y cuando abrí me abrazó sin decir nada. Ese abrazo fue lo único que necesité para desmoronarme completamente. Lloré en su hombro como una niña. Ella me sostuvo firme, acariciándome el cabello, dejándome sacar todo el dolor que había acumulado durante meses. Cuando finalmente pude hablar, le conté todo. Absolutamente todo. Le conté sobre el año entero de sacrificios. Las madrugadas. El cansancio. Los maltratos disfrazados de caprichos de embarazo. Las conversaciones que había escuchado a escondidas. Los folletos de asilos. Y lo peor, los documentos con mi firma falsificada. Elvira escuchaba con la mandíbula apretada. Sus ojos se oscurecían con cada palabra. Cuando terminé, se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. Se quedó ahí mirando la calle en silencio. Ese hijo tuyo,
dijo finalmente con voz controlada pero llena de furia, es una víbora. Y esa mujer es peor. Te están robando, Cristina. No solo el dinero o la casa. Te están robando la dignidad. La vida. Y lo planearon desde el principio. Sentí un escalofrío. Desde el principio. Esas palabras confirmaban lo que yo había empezado a sospechar. El embarazo, la llamada urgente de Pablo, el reposo inventado de Mayra. Todo había sido una trampa para tenerme ahí. Para usarme. Elvira se volteó hacia mí. Necesito que me digas exactamente qué documentos viste. ¿Dónde están? ¿Qué decían? Se lo expliqué todo con detalle. Ella sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primera llamada a un abogado amigo suyo. Segunda llamada a un contador. Tercera llamada a alguien que no identifiqué. Hablaba rápido, seria, tomando notas en un papel. Yo la observaba sintiéndome inútil. Cuando terminó se sentó frente a mí. Esto es lo que vamos a hacer, dijo. Mañana a primera hora vamos con el abogado. Él verificará si esos documentos ya fueron presentados o si todavía están en proceso. Si falsificaron tu firma, es fraude. Es un delito penal. Pablo puede ir a la cárcel. Tragué saliva. Mi hijo en la cárcel. La idea me aterraba, pero al mismo tiempo sentía que lo merecía. ¿Qué clase de hijo roba a su propia madre? Y mientras tanto, ¿qué hago? Pregunté con voz pequeña. Actúas normal, respondió Elvira. Sigues yendo a esa casa como si nada hubiera pasado. No pueden sospechar que sabes. Necesitamos tiempo para armar el caso. Para juntar pruebas. Para proteger lo que es tuyo. Me vio a los ojos. Vas a tener que ser fuerte, Cristina. Vas a tener que fingir. Asentí aunque no estaba segura de poder hacerlo. Esa noche Elvira se quedó conmigo. Dormimos juntas en mi cama como cuando éramos niñas. Me sostuvo la mano en la oscuridad. Vas a salir de esto, me susurraba. Te lo prometo. No voy a dejar que te hagan más daño. Sus palabras eran lo único que me mantenía entera. Al día siguiente fuimos con el abogado. Un hombre mayor, serio, con anteojos gruesos y un escritorio lleno de libros. Escuchó toda la historia sin interrumpir. Luego pidió detalles. Fechas. Nombres. Descripciones de los documentos. Tomaba notas rápidas. Cuando terminamos se recostó en su silla y juntó las manos. Esto es grave, dijo. Si efectivamente falsificaron su firma para transferir propiedades, estamos hablando de fraude patrimonial. Robo agravado por el vínculo familiar. Pero necesitamos pruebas sólidas. Necesitamos los documentos originales. Necesitamos testigos si es posible. Y necesitamos actuar rápido antes de que logren consumar las transferencias. Elvira se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesita que hagamos? El abogado me miró directamente. Necesito que vuelva a esa casa y fotografíe esos documentos. Todos. Cada página. Con su teléfono. Y me los envíe. Mi corazón se aceleró. Volver ahí. Buscar entre sus cosas. Fotografiar pruebas. Era peligroso. Si me descubrían no sabía qué podían hacer. Pero Elvira puso su mano sobre la mía. Yo voy contigo, dijo. Esperaré afuera. Si pasa algo me llamas y entro. No estará sola. El abogado asintió. Es la única manera. Sin esas fotos no puedo iniciar ningún proceso legal. Salimos de ahí con un plan. Esperaríamos al día siguiente, que era lunes. Pablo estaría trabajando. Yo llegaría como siempre a las 8 de la mañana. Elvira se quedaría en un café cerca del edificio. Yo buscaría los documentos, los fotografiaría, y saldría. Simple. O eso parecía. El domingo Pablo me llamó. Mamá, ¿dónde estás? Te necesitamos. El bebé no para de llorar y Mayra está desesperada. Su voz sonaba genuinamente preocupada. Por un momento sentí el impulso de correr hacia allá, de ayudar. Pero luego recordé los documentos. Las mentiras. El plan para deshacerse de mí. Me duele mucho la cabeza, hijo, respondí. Creo que tengo gripe. Necesito descansar o me voy a enfermar peor. Hubo un silencio. Está bien,
dijo finalmente con tono frío. Cuídate. Y colgó. Elvira, que estaba a mi lado, asintió con aprobación. Bien hecho. Que sufran un día sin ti. Que sientan lo que es tener que hacer las cosas solos. Pero yo no sentía satisfacción. Solo sentía un vacío enorme en el pecho. Mi hijo. Mi bebé. El niño que crié sola después de quedar viuda. El niño al que le di todo. Había crecido para convertirse en un ladrón. En un mentiroso. En alguien capaz de destruir a su propia madre. El lunes amaneció gris y frío. Me vestí con manos temblorosas. Elvira preparó café y me obligó a comer algo aunque no tenía hambre. Vas a necesitar energía, dijo. Hoy es un día importante. Tomamos el tren juntas. En el camino repasamos el plan una y otra vez. Entro normal. Saludo. Preparo el desayuno. Espero que Mayra se meta a bañar. Busco los documentos. Fotografío todo. Guardo todo exactamente como estaba. Salgo. Llegamos al edificio a las 8:10. Elvira se fue al café de la esquina. Yo subí sola en el elevador. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Abrí la puerta con mi llave. Entré. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Mayra estaba dormida. El bebé también. Perfecto. Me moví en silencio hacia la cocina. Puse la cafetera solo para que pareciera que estaba en mi rutina normal. Luego caminé despacio hacia el cuarto donde estaba el escritorio. Abrí el cajón con cuidado. Los documentos seguían ahí. Saqué mi teléfono. Comencé a fotografiar página por página. Cada hoja. Cada firma falsificada. Cada sello notarial. De repente escuché pasos. Me congelé. Mayra salió del baño. Estaba despierta. Me vio ahí parada frente al escritorio con el teléfono en la mano. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué haces?, preguntó con voz cortante. Mi mente trabajó rápido. Buscaba un bolígrafo. Mentí guardando el teléfono en mi bolsillo. Necesito anotar la lista del supermercado. Ella me observó sin moverse. Luego señaló hacia la cocina. Los bolígrafos están en la cocina. Siempre han estado en la cocina. Asentí y salí de ahí tratando de caminar normal aunque las piernas me temblaban. En la cocina respiré profundo. Había conseguido fotografiar casi todo. Solo faltaban 2 páginas, pero no podía arriesgarme a volver. Mayra estaba sospechando. Decidí que era suficiente. Preparé el desayuno mecánicamente. Serví a Mayra. Ella comió en silencio observándome todo el tiempo. El ambiente era tenso. Finalmente a las 11 le dije que me sentía mal otra vez. Que necesitaba irme. Ella sonrió. Esa sonrisa falsa y venenosa. Claro, Cristina. Vete. Ya no te necesitamos tanto de todos modos. Ya no te necesitamos. Esas palabras confirmaron todo. Salí de esa casa sintiéndome sucia. Bajé corriendo las escaleras. Llegué al café donde Elvira me esperaba. Lo tengo, le dije mostrándole el teléfono. Ella sonrió. Bien. Ahora vamos con el abogado. El abogado revisó las fotografías en su computadora con expresión seria. Iba pasando cada imagen, haciendo zoom en las firmas, en los sellos, en las fechas. Elvira y yo esperábamos en silencio. Cada segundo se sentía eterno. Finalmente levantó la vista y se quitó los anteojos. Esto es suficiente, dijo. Tenemos evidencia clara de falsificación de firma. Además, veo que algunos de estos documentos ya fueron presentados ante notario. Eso significa que el fraude está en proceso activo. Necesitamos actuar inmediatamente. ¿Qué tan inmediatamente?, preguntó Elvira. Hoy mismo, respondió él. Voy a preparar una denuncia penal por fraude y falsificación de documentos. También voy a solicitar medidas cautelares para congelar cualquier transacción relacionada con las propiedades de la señora Cristina. Y vamos a necesitar que ella declare formalmente ante las autoridades. Me miró con seriedad. ¿Está preparada para esto? Esto significa que su hijo será investigado. Posiblemente arrestado. Asentí aunque sentía que me ahogaba. Estoy preparada. Mentí.
Pasamos las siguientes horas en oficinas. Primero la fiscalía. Luego el juzgado. Yo firmaba papeles que apenas leía. Declaraba ante funcionarios que me miraban con lástima. Una madre denunciando a su hijo. Seguramente pensaban que yo era una mala madre. O que mi hijo era un monstruo. Tal vez ambas cosas eran ciertas. Elvira no se separó de mí ni un momento. Me sostenía del brazo. Me traía agua. Me recordaba respirar cuando sentía que me faltaba el aire. A las 6 de la tarde salimos de la última oficina. El abogado nos acompañó hasta la calle. Los documentos están presentados, dijo. Mañana temprano se ejecutarán las medidas cautelares. Las cuentas bancarias quedarán congeladas. Las propiedades bloqueadas. Y se emitirá una citación para que Pablo comparezca ante el fiscal. Probablemente lo notificarán en su trabajo. Sentí una punzada de dolor. Mi hijo recibiendo una citación judicial en su oficina. La humillación. Pero luego recordé lo que me había hecho y el dolor se transformó en algo más duro. En determinación. Elvira me llevó de vuelta a mi departamento. Ordenó comida porque yo no tenía fuerzas ni para cocinar. Comimos en silencio viendo las noticias sin prestar atención realmente. Mi teléfono sonó varias veces. Era Pablo. No contesté. Luego fueron mensajes. Mamá, ¿dónde estás? Necesito hablar contigo. Es importante. Llámame, por favor. Cada mensaje me atravesaba el pecho. Pero Elvira me quitó el teléfono. No le respondas. Todavía no. Déjalo que sufra un poco la incertidumbre. Esa noche tampoco pude dormir. Me la pasé imaginando cómo sería el día siguiente. ¿Cómo reaccionaría Pablo cuando recibiera la notificación? ¿Qué le diría Mayra? Si se darían cuenta de que había sido yo. Si vendrían a buscarme. Elvira roncaba suavemente en el sofá de la sala. Había insistido en quedarse otra noche. No te voy a dejar sola en esto, había dicho. Y yo se lo agradecía más de lo que las palabras podían expresar. El martes amaneció y mi teléfono explotó. 12 llamadas perdidas de Pablo. 8 mensajes. 3 de Mayra. Todos exigiendo saber dónde estaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no contestaba? Elvira leyó los mensajes y sonrió con satisfacción. Ya saben, dijo. Ya les llegó la notificación. Ahora van a intentar asustarte. Manipularte. No caigas. El abogado llamó a las 9 de la mañana confirmando que las medidas cautelares ya estaban activas. Todo está congelado, dijo. No pueden mover ni un centavo. Ni vender nada. Y Pablo tiene citación para el viernes a las 10. A las 11 de la mañana alguien tocó mi puerta. Fuerte. Insistente. Cristina. Abre. Soy yo. Era Pablo. Su voz sonaba desesperada. Furiosa. Elvira me hizo una seña de que no abriera. Pero él seguía golpeando. Sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora. Necesito hablar contigo. Elvira se acercó a la puerta. Vete, Pablo, gritó desde adentro. O llamo a la policía. Hubo un silencio. Tía Elvira, ¿qué haces ahí? ¿Dónde está mi mamá? Protegiendo a tu madre de ti, respondió ella con voz dura. Ahora vete antes de que empeores tu situación. Escuché pasos alejándose. Luego el elevador. Respiré aliviada. Pero sabía que volvería. Y así fue. Por la tarde recibí un mensaje diferente. Era largo. Mamá, no sé qué te dijo la tía Elvira, pero hay un malentendido. Unos documentos que firmaste hace meses ahora están causando problemas legales. Necesito que vengas a arreglarlo. Es urgente. Si no lo hacemos voy a tener problemas serios en el trabajo. Por favor. Te necesito. El bebé te necesita. No hagas esto. Leí ese mensaje 5 veces. La manipulación era tan obvia ahora. Tan clara. Como no la había visto antes. Documentos que firmaste hace meses. Yo nunca firmé nada. Estaba mintiendo descaradamente. Tratando de hacerme sentir culpable. Tratando de usar al bebé como chantaje emocional. Borré el mensaje sin responder. El miércoles Pablo apareció con Mayra. Los escuché discutiendo afuera de mi puerta.
Tiene que abrir, decía Mayra. Es tu madre. Amenázala. Dile que si no arregla esto no volverá a ver a su nieto. Esas palabras fueron como un balde de agua helada. No volverás a ver a tu nieto. Ese era el plan entonces. Robarme todo y además quitarme al bebé. Usar a mi nieto como rehén para controlarme. Elvira, que también escuchó, apretó los puños. Son basura, susurró. Pura basura. Pablo tocó la puerta más calmado esta vez. Mamá, por favor. Solo quiero hablar. 5 minutos. Te lo ruego. Su voz sonaba quebrada. Casi convincente. Pero yo ya no era la misma mujer ingenua de hace 2 semanas. No abrí. Se fueron después de media hora de súplicas y amenazas alternadas. El jueves por la noche sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Era la voz de una mujer mayor. ¿Señora Cristina? Soy Tatiana, la mamá de Mayra. Necesito hablar con usted. Es sobre mi hija y su hijo. Pueden arreglar esto sin llegar a lo legal. Mi hija está muy estresada y eso es malo para el bebé. Usted es abuela. Entiende lo importante que es la familia. Respiré profundo antes de responder. Dígale a su hija, dije con voz firme, que debió pensar en la familia antes de planear robarme y abandonarme en un asilo. La mujer se quedó en silencio. Luego colgó. Elvira me miró con orgullo. Esa es mi hermana, dijo sonriendo. Esa es la Cristina que conozco. Me sentí un poco más fuerte. Un poco menos víctima. El viernes llegó rápido. Era el día de la citación de Pablo. El abogado nos pidió que fuéramos también. Hay posibilidad de que quieran declarar ambas partes el mismo día, explicó. Es mejor estar preparadas. Llegamos al edificio de la fiscalía a las 9:30. El abogado ya estaba ahí esperándonos. Tenía más documentos. Más pruebas que había recolectado. Conseguí el testimonio del notario que autenticó las firmas, dijo. Él admitió que nunca te vio en persona. Que Pablo fue solo con los documentos ya firmados. Eso refuerza el caso de falsificación. Asentí sintiendo una mezcla de dolor y satisfacción. A las 10 en punto vi llegar a Pablo. Venía con Mayra y un abogado que no conocía. Pablo se veía terrible. Ojeras profundas. El traje arrugado. El cabello despeinado. Cuando me vio sus ojos se llenaron de algo. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Furia? No pude identificarlo. Mamá, empezó a decir acercándose. Pero el abogado de él lo detuvo. No hable con ella, le dijo. Nada de contacto hasta después de la audiencia. Entramos a salas separadas. Yo con Elvira y mi abogado. Pablo con Mayra y el suyo. Pasaron 2 horas. Me llamaron a declarar. Entré a una oficina donde había un fiscal, una secretaria y un grabador. Me hicieron juramento. Luego comenzaron las preguntas. ¿Firmó usted estos documentos? No. ¿Autorizó a su hijo a realizar transferencias de sus propiedades? No. ¿Tiene conocimiento de cuándo se realizaron estas falsificaciones? No exacto, pero sospecho que fue durante el año que pasé cuidando a su esposa embarazada. Conté toda la historia. Desde la llamada de Pablo pidiéndome ayuda hasta el día que descubrí los documentos. El fiscal escuchaba tomando notas. Hacía preguntas específicas. Pedía detalles. Fechas. Nombres. Al terminar me agradeció y me dejó salir. En el pasillo vi a Pablo entrando a la misma oficina. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Había tanto que quería decirle. Tanto dolor que quería gritarle. Pero solo seguí caminando. Elvira me esperaba afuera. Ya. Asentí. Ya. Salimos del edificio. El sol brillaba demasiado para un día tan oscuro. El abogado nos alcanzó minutos después. Fue bien, dijo. El fiscal tiene suficiente para proceder. Ahora hay que esperar. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Semanas. Tal vez meses. Pero lo importante es que sus bienes están protegidos. Y Pablo va a tener que responder por lo que hizo. Las semanas siguientes fueron extrañas. Yo vivía en una especie de limbo. No iba a la casa de Pablo. No veía a mi nieto. No hablaba con mi hijo.
Era como si esa parte de mi vida hubiera sido borrada de un día para otro. Elvira seguía viniendo todos los días. Me obligaba a salir, a caminar, a comer, a no quedarme encerrada en mi departamento pensando en todo lo que había perdido. Porque sí había perdido. Había perdido a mi hijo, a mi familia, a la ilusión de que las cosas podían ser diferentes. Pero también había ganado algo. Dignidad, respeto propio, la capacidad de mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Ya no era la mujer que se dejaba pisotear. Ya no era la madre ciega que justificaba todo. Era Cristina, una mujer de 64 años que había decidido defenderse. Y eso valía más que cualquier cosa. El abogado me mantenía informada de los avances del caso. Pablo había contratado a un abogado caro. Estaban tratando de negociar. Querían llegar a un acuerdo extrajudicial. Básicamente querían que yo retirara la denuncia a cambio de que devolvieran todo. ¿Qué quiere hacer?, me preguntó el abogado. Depende de usted. Si acepta el acuerdo, recupera sus bienes rápido, pero Pablo no enfrentaría cargos penales. Si seguimos con el caso, puede tardar más, pero él tendrá antecedentes por fraude. Me tomé 2 días para pensarlo. Elvira opinaba que debíamos seguir hasta el final, que Pablo merecía pagar por lo que hizo. Pero yo no estaba tan segura. No porque quisiera protegerlo, sino porque ya no tenía energía para más batallas. Solo quería recuperar lo mío y seguir adelante con mi vida. Finalmente le dije al abogado que aceptaría un acuerdo bajo ciertas condiciones. Quiero todo de vuelta. Mis propiedades. Mi dinero. Cada centavo. Y quiero que Pablo firme un documento donde reconoce lo que hizo. Donde admite el fraude. Aunque no vaya a juicio, necesito ese papel. Necesito esa confesión por escrito. El abogado transmitió mis condiciones. Pasaron 3 días antes de recibir respuesta. Pablo aceptaba. Estaba dispuesto a firmar todo. A devolver todo. Solo pedía una cosa. Hablar conmigo. 5 minutos. A solas. Mi primer instinto fue negarme. Pero luego pensé que tal vez necesitaba ese cierre. Necesitaba escuchar qué tenía que decir. ¿Qué excusa podía dar por haberme traicionado de esa manera? Acepté con la condición de que fuera en la oficina del abogado. Territorio neutral. Con testigos cerca. La reunión se programó para un martes a las 3 de la tarde. Llegué 15 minutos antes. Elvira quiso acompañarme, pero le pedí que esperara afuera. Esto necesitaba hacerlo sola. Pablo llegó puntual. Se veía peor que la última vez. Había perdido peso. Tenía más canas. Parecía haber envejecido años en semanas. Nos sentamos uno frente al otro en la sala de conferencias. El abogado nos dejó solos, pero la puerta quedó entreabierta. Hubo un silencio largo e incómodo. Pablo miraba sus manos. Yo lo miraba a él esperando. Finalmente habló. Lo siento, mamá. Su voz era apenas un susurro. Siento mucho todo. No sé en qué estaba pensando. Levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Pero no sentí compasión. Solo sentí vacío. ¿En qué estabas pensando?, repetí sus palabras. Voy a decirte en qué estabas pensando, Pablo. Estabas pensando en ti. En tu comodidad. En tu dinero. Estabas pensando que tu madre era tan estúpida y tan buena que podías hacer lo que quisieras con ella. Él negó con la cabeza. No es así. Yo te quiero. Siempre te he querido. Solté una risa amarga. ¿Me quieres? Pasé un año entero sacrificándome por ti y tu familia. Me levantaba de madrugada. Dejé mi vida. Mi salud. Todo por ustedes. Y mientras yo me mataba trabajando, tú planeabas robarme y encerrarme en un asilo. ¿Eso es amor para ti? Pablo se cubrió la cara con las manos. Fue idea de Mayra, dijo con voz ahogada. Ella me convenció. Dijo que necesitábamos el dinero para el bebé. Que tú ya estabas vieja y no necesitabas tanto. Que era mejor asegurar el futuro de tu nieto. Ah, entonces fue culpa de Mayra, dije con sarcasmo. Tú solo eras una víctima inocente siguiendo órdenes de tu esposa. Pablo levantó la cara. Tenía las mejillas mojadas. Sé que suena patético. Sé que no hay excusa.
Pero te juro que nunca quise lastimarte. Solo queríamos estar seguros económicamente. El bebé cuesta tanto. La casa es cara. Mi trabajo no paga lo suficiente. Y tú tienes esa propiedad que casi no usas. Pensamos que podíamos venderla y dividir el dinero. Que todos ganaríamos. Dividir mi dinero, dije lentamente. Mi dinero que gané trabajando 40 años. La casa que tu padre y yo compramos con sudor y lágrimas. Eso querían dividir. Sin preguntarme. Sin mi permiso. Falsificando mi firma. ¿Y luego qué, Pablo? Después de robarme todo, que seguía en el plan. Él bajó la mirada otra vez. El asilo era temporal, murmuró. Solo hasta que el bebé fuera más grande. Luego te hubiéramos traído de vuelta. Mentiroso, dije con calma. Escuché a Mayra hablando por teléfono. Escuché sus conversaciones contigo. El plan era deshacerse de mí permanentemente. Usarme hasta que ya no fuera útil y tirarme como basura. Pablo abrió la boca para negar, pero no salieron palabras. Sabía que tenía razón. Sabía que lo había descubierto todo. El silencio se hizo pesado. Insoportable. Necesito que entiendas algo, dije finalmente. Yo te di la vida. Te crié sola después de que tu padre murió. Trabajé 2 empleos para darte educación. Para comprarte ropa. Para que no te faltara nada. Nunca te pedí nada a cambio. Solo te pedí que fueras un buen hombre. Un hombre honesto. Y fallé. Fallé como madre porque criaste a alguien capaz de traicionar a quien más lo amó. Pablo sollozaba ahora abiertamente. No digas eso. Por favor, no digas eso. Voy a firmar el acuerdo, continué. Vas a devolverme todo lo que es mío. Vas a firmar la confesión. Y después de eso, no quiero volver a verte. Pablo levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? No puedes decir eso. Soy tu hijo. Es mi nieto. Respondí. Y me quitaste el derecho de conocerlo cuando decidiste usarme y traicionarme. No puedes hacer eso, dijo con voz desesperada. No puedes quitarme a mi madre. Tú te quitaste a tu madre, dije poniéndome de pie. El día que decidiste que mi vida valía menos que tu comodidad. El día que falsificaste mi firma. El día que planeaste encerrarme y olvidarte de mí. Ese día perdiste el derecho de llamarme mamá. Caminé hacia la puerta. Pablo se levantó intentando seguirme. Espera. Por favor. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Me volteé una última vez. No. Pablo. No podemos. Hay cosas que no se arreglan. Hay traiciones que no se perdonan. Esto es una de ellas. Salí de esa sala con la cabeza en alto. Elvira estaba esperando en la recepción. Me vio la cara y supo que había sido difícil. Me abrazó. Estoy orgullosa de ti, susurró. Salimos del edificio juntas. El aire fresco me golpeó la cara y respiré profundo. Era como si hubiera estado conteniendo el aliento durante meses y finalmente pudiera exhalar. Los siguientes días se firmaron todos los papeles. Pablo devolvió las escrituras de mi propiedad. Transfirió de vuelta el dinero que había movido de mis cuentas. Firmó el documento donde reconocía haber falsificado mi firma con intención de apropiarse de mis bienes. Todo quedó registrado. Todo quedó en papel. Mi abogado guardó copias de todo. Por si acaso, dijo. Por si algún día intentan algo otra vez. Una tarde, 2 semanas después de que todo se resolviera legalmente, recibí un paquete en mi puerta. No tenía remitente. Lo abrí con cuidado. Adentro había un álbum de fotos. Fotos de mi nieto. El bebé que yo había ayudado a traer al mundo. Fotos de él durmiendo. Sonriendo. En brazos de Pablo. En brazos de Mayra. Había una nota escrita a mano. Decía simplemente, tu nieto te extraña. Nosotros también. No estaba firmada. Miré esas fotos durante 1 hora. El bebé era hermoso. Tenía los ojos de Pablo cuando era niño. La misma nariz. Las mismas manos pequeñas. Sentí un dolor profundo en el pecho. Ese niño no tenía culpa de nada. Él era inocente en todo esto. Pero verlo significaba volver. Significaba perdonar. Significaba olvidar lo que me habían hecho.
Y yo no estaba lista para eso. Tal vez nunca estaría lista. Guardé el álbum en un cajón. Tal vez algún día, me dije. Tal vez cuando ese niño sea mayor y pueda entender. Cuando pueda escuchar mi versión de la historia. Entonces podré conocerlo realmente. Podré ser su abuela sin tener que soportar a sus padres. Pero ese día no era hoy. Hoy todavía necesitaba sanar. Necesitaba reconstruirme. Necesitaba aprender a vivir con esta nueva versión de mí misma. Esta Cristina más fuerte, pero también más sola. Elvira seguía visitándome. Me propuso que me mudara con ella. Tienes una habitación esperándote siempre, decía. No tienes que estar sola en ese departamento lleno de recuerdos. Lo pensé seriamente. Mi departamento sí tenía muchos recuerdos. Buenos y malos. Pero también era mi espacio. Mi refugio. El lugar donde había comenzado mi nueva vida. Todavía no estaba lista para dejarlo. Pasaron 2 meses desde que firmamos el acuerdo. 2 meses en los que lentamente fui recuperando pedazos de mí misma que había perdido. Volví a mis rutinas antiguas. Me levantaba tarde, sin alarmas que me despertaran a las 5 de la mañana. Desayunaba tranquila en mi balcón viendo pasar la gente. Leía libros que había comprado años atrás y nunca tuve tiempo de abrir. Empecé a caminar por las mañanas en el parque cerca de mi casa. Cosas simples que antes me parecían imposibles. Elvira me convenció de que fuéramos a clases de baile. Hay un grupo de mujeres de nuestra edad, dijo. Se juntan los jueves por la tarde. Es divertido y hace bien al cuerpo. Al principio me resistí. Yo no soy de esas cosas, le dije. Pero ella insistió tanto que finalmente acepté. La primera clase fue incómoda. Me sentía torpe, vieja, fuera de lugar. Pero las otras mujeres fueron amables. Me recibieron sin preguntas. Sin juicios. Solo sonrisas y pasos de baile que todas íbamos aprendiendo juntas. En esas clases conocí a Sara. Una mujer de 62 años, viuda como yo, con una historia similar. Su hija y su yerno la habían estado manipulando durante años. Controlaban su dinero. Le decían cómo vestirse, dónde ir, con quién hablar. Hasta que un día Sara se hartó y se fue. Cortó contacto con ellos y empezó de cero. Hablamos mucho después de las clases. Tomábamos café en una cafetería cercana y compartíamos nuestras historias, nuestros dolores, nuestras victorias pequeñas. Sara se convirtió en una amiga, en alguien que entendía sin necesidad de explicaciones largas. Una tarde, mientras tomábamos café, Sara me dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes qué es lo más difícil de todo esto, Cristina? No es perder a la familia. No es la soledad. Es perdonarte a ti misma por haber permitido tanto. Por haber sido tan ciega. Sus palabras me golpearon porque tenían razón. Yo seguía cargando culpa. Culpa por no haberme dado cuenta antes. Por haber justificado cada maltrato. Por haber sido tan ingenua. Sara me tomó la mano. Fuimos víctimas de gente que se suponía debía amarnos. No es nuestra culpa haber confiado. Es culpa de ellos haber traicionado esa confianza. Esas palabras me liberaron de algo pesado que cargaba sin darme cuenta. Empecé a trabajar en perdonarme. En entender que haber sido buena no me hacía estúpida. Que haber confiado en mi hijo no me hacía culpable de sus crímenes. Poco a poco el peso en mi pecho se hizo más ligero. Las noches de insomnio se volvieron menos frecuentes. Los pensamientos obsesivos sobre qué pude haber hecho diferente empezaron a desaparecer. Un sábado por la mañana sonó mi teléfono. Era un número que no tenía guardado, pero reconocí. Era Mayra. Mi primer instinto fue colgar. Pero algo me hizo contestar. Cristina, dijo con voz suave, casi tímida. Completamente diferente al tono demandante que siempre usaba. Necesito hablar contigo. Es importante. ¿Qué quieres? Pregunté con voz neutral. Hubo un silencio. Quiero pedirte perdón. No esperaba esas palabras. Me quedé muda. Mayra continuó. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hicimos fue imperdonable. Pero necesito que sepas que me arrepiento. Que he pensado mucho en todo. Y que estaba equivocada. Muy equivocada.
Su voz se quebró un poco. Pablo y yo estamos en terapia, intentando arreglar nuestro matrimonio, intentando ser mejores personas. Y parte de eso es reconocer el daño que causamos, especialmente a ti. Escuché sin interrumpir. No sabía qué sentir. Parte de mí quería gritarle, decirle que era demasiado tarde para disculpas, que las palabras bonitas no borraban un año de explotación y traición. Pero otra parte más calmada solo quería escuchar. Quería saber si había algo genuino ahí o era otra manipulación. El bebé pregunta por ti, continuó Mayra. Bueno, no pregunta todavía porque es muy pequeño. Pero cuando ve fotos tuyas en el teléfono, sonríe. Creo que te recuerda. Te extraña. Eso me dolió más que cualquier otra cosa que pudiera decir. Mi nieto. El bebé que había cargado en mis brazos. Que había arrullado cuando lloraba. Que me miraba con esos ojos grandes llenos de confianza. No es justo, dije finalmente. No es justo que uses al bebé para esto. No lo estoy usando, respondió Mayra rápido. Solo te estoy diciendo la verdad. Mira, no espero que me perdones. No espero que volvamos a ser familia. Solo necesitaba decirte que lo siento. Que estoy avergonzada. Y que si algún día quieres conocer a tu nieto, las puertas están abiertas. Sin condiciones. Sin expectativas. Colgué sin responder. Me quedé sentada con el teléfono en la mano durante media hora. Elvira, que había venido a visitarme, notó algo raro. ¿Qué pasó?, preguntó. Le conté sobre la llamada. Ella frunció el ceño. No confío en esa mujer. Puede ser otra trampa. Yo tampoco confío, admití. Pero sonaba sincera. O es muy buena actriz, dijo Elvira. O realmente se dio cuenta de la magnitud de lo que hicieron. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, respondí honestamente. Necesito tiempo para pensar. Los días siguientes fueron confusos. La llamada de Mayra había removido cosas que creía ya resueltas. Pensamientos sobre mi nieto. Sobre si tenía derecho a conocer a su abuela. Sobre si yo tenía derecho a estar en su vida. Hablé con Sara al respecto. Ella me dio un consejo simple pero profundo. Pregúntate qué es lo que realmente quieres. No lo que deberías querer. No lo que otros esperan. ¿Qué quiere Cristina para Cristina? Me tomé una semana entera para reflexionar. Caminaba por el parque pensando. Me sentaba en mi balcón viendo atardecer pensando. Hablaba conmigo misma en voz alta cuando estaba sola. Y finalmente llegué a una conclusión. Yo quería conocer a mi nieto. Quería ser parte de su vida. Pero no a cualquier precio. No volvería a sacrificarme. No volvería a ser la sirvienta gratuita. No volvería a permitir abusos. Si iba a tener una relación con ese niño, sería bajo mis términos. Con límites claros. Con respeto mutuo. Llamé a Mayra un martes por la tarde. Ella contestó al primer timbre. Como si hubiera estado esperando mi llamada. Cristina, dijo con voz nerviosa. Hola. Quiero ver a mi nieto, dije directamente. Pero necesito que entiendas algunas cosas primero. Claro, dijo ella. Lo que necesites. Voy a ir una vez por semana. Los domingos por la tarde. 2 horas. Voy a llegar, voy a estar con el bebé, y me voy a ir. No voy a limpiar. No voy a cocinar. No voy a hacer nada más que ser su abuela. Si están de acuerdo con eso, podemos intentarlo. Hubo una pausa. Luego Mayra respondió. Estamos de acuerdo. Completamente de acuerdo. Gracias. Cristina. Gracias por darnos esta oportunidad. No lo hago por ustedes, aclaré. Lo hago por él. Porque ese niño no tiene culpa de nada y merece conocer a su abuela. Pero si veo cualquier señal de manipulación, cualquier intento de aprovechar, me voy y no vuelvo. ¿Lo entiendes? Lo entiendo, dijo ella con voz pequeña. Te lo prometo. Colgué sintiéndome extraña. No feliz exactamente. Pero tampoco triste. Era algo intermedio. Algo parecido a paz con cautela. Le conté a Elvira sobre mi decisión. Ella no estaba completamente convencida. Ten cuidado, me advirtió. No dejes que te vuelvan a lastimar. No lo haré,
Le prometí. Esta vez soy diferente. Esta vez voy con los ojos abiertos. El domingo llegó y me preparé con cuidado. Me vestí con ropa cómoda pero bonita. Me peiné. Me maquillé un poco. No por ellos. Por mí. Porque quería sentirme bien. Porque quería que mi nieto viera a una abuela digna, fuerte, hermosa. Tomé el tren que tantas veces había tomado antes. Pero esta vez era diferente. No iba a cumplir una obligación. Iba porque yo había decidido ir. Porque yo quería estar ahí. Llegué al edificio a las 3 en punto. Subí en el elevador con el corazón latiendo rápido. Toqué el timbre. Pablo abrió la puerta. Se veía sorprendido de verme, aunque sabía que vendría. «Mamá», dijo con voz entrecortada. «Pasa». Entré sin abrazarlo. Sin sonreír. Con educación pero con distancia. La casa estaba limpia. Ordenada. Muy diferente a como la recordaba. Mayra estaba en la sala con el bebé en brazos. Se levantó cuando me vio. «Hola, Cristina», dijo nerviosa. «Gracias por venir». Asentí. El bebé me miraba con curiosidad. Había crecido tanto en 2 meses. Ya no era el recién nacido pequeño que había conocido. Ahora tenía carita de persona. Expresiones. Me acerqué despacio. «Hola, mi amor», le dije suavemente. «¿Me recuerdas?» El bebé me observó por un momento. Luego sonrió. Una sonrisa grande que iluminó toda su cara. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Este niño me necesitaba. Y yo lo necesitaba a él. Mayra me extendió al bebé con cuidado. Lo tomé en mis brazos y sentí algo que no había sentido en meses. Calidez. Amor puro sin complicaciones. El bebé me tocó la cara con sus manitas y rió. Ese sonido fue como medicina para mi alma herida. Me senté en el sofá con él. Pablo y Mayra se quedaron de pie mirándome sin saber qué hacer. «Pueden sentarse», dije sin levantar la vista del bebé. «Es su casa». Se sentaron en el otro sofá manteniendo distancia. El silencio era incómodo, pero yo no lo rompí. Estaba concentrada en mi nieto. En sus ojos curiosos. En cómo agarraba mi dedo con su manita. En cómo olía a bebé limpio y talco. «Trajimos algunos juguetes nuevos», dijo Mayra señalando una caja cerca. «Si quieres jugar con él». Asentí. Saqué un peluche suave. El bebé lo agarró y se lo llevó a la boca inmediatamente. Todos reímos un poco. Fue un momento extrañamente normal en medio de tanta tensión. Después de unos minutos Pablo habló. «¿Cómo has estado, mamá?» Su voz sonaba genuinamente preocupada. «Bien», respondí sin dar detalles. «He estado ocupada. Con amigas. Con actividades. Mi vida sigue adelante». Él asintió mordiéndose el labio. «Me alegro. Te ves bien. Diferente. Más descansada». «Estoy descansada», dije mirándolo finalmente. «Porque ahora duermo en mi cama. Desayuno cuando quiero. Vivo para mí. Ya no estoy matándome por gente que no lo aprecia». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero eran verdad. Pablo bajó la mirada avergonzado. Mayra se retorció las manos. «Lo sentimos tanto, Cristina», dijo ella con voz temblorosa. «Sé que ya lo dije, pero necesito que sepas que es verdad. He pensado mucho en todo lo que te hicimos. En cómo te tratamos. Y me avergüenza profundamente. Pablo y yo crecimos pensando que el dinero era lo más importante. Que asegurar el futuro justificaba cualquier cosa. Pero estábamos equivocados». La miré evaluando si sus palabras eran sinceras. Su rostro mostraba culpa real. Ojos rojos como si hubiera llorado mucho. Manos temblorosas. Voz quebrada. O era muy buena actriz o realmente estaba arrepentida. «El dinero es importante», dije finalmente. «Todos necesitamos dinero para vivir. Pero cuando pones el dinero por encima de las personas, pierdes tu humanidad». Y eso fue lo que hicieron. Me vieron como una fuente de recursos. No como una persona. No como familia. «Tienes razón», admitió Mayra. «Y no tengo excusa. Vengo de una familia donde siempre se habló de dinero. De inversiones. De asegurar el patrimonio.
Mi mamá me enseñó que había que ser práctica, que los sentimientos eran secundarios. Pero ahora entiendo que esa forma de pensar es tóxica. Es destructiva. Pablo se unió a la conversación. Yo también tengo culpa, mamá. Tal vez más que Mayra. Porque tú me criaste mejor que eso. Me enseñaste valores. Honestidad. Respeto. Gratitud. Y yo los olvidé. Los cambié por comodidad. Por dinero fácil. Por no tener que trabajar tan duro. Pensé que podíamos tomar lo tuyo sin que te afectara. Como si tu dinero fuera nuestro por derecho. Como si ser tu hijo me diera permiso para robarte. Su voz se quebró. Perdóname. Mamá. Por favor. Lo miré a los ojos y vi a mi niño ahí. Al niño que hacía dibujos para mí en la escuela. Que me decía te amo antes de dormir. Que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas. Pero también vi al hombre que me había traicionado. Y esas dos imágenes no podían coexistir fácilmente en mi mente. No sé si puedo perdonarte, Pablo, dije honestamente. No ahora. Tal vez nunca. Lo que hiciste fue demasiado. Rompiste algo entre nosotros que no sé si puede repararse. Pero estoy aquí por tu hijo. Porque él merece tener una abuela. Y yo merezco conocer a mi nieto. Eso no significa que volvamos a ser como antes. No significa que olvide. Significa que elijo seguir adelante por él. Pablo asintió con lágrimas cayendo por sus mejillas. Entiendo. Y acepto lo que sea que puedas darme. Incluso si es solo esto. Verte una vez por semana. Es más de lo que merezco. Mayra también lloraba en silencio. El bebé ajeno a toda la tensión jugaba feliz con el peluche en mis brazos. Le canté una canción. Una que solía cantarle a Pablo cuando era bebé. Mi voz salió temblorosa, pero el niño pareció tranquilizarse. Cerró sus ojitos y bostezó. Creo que tiene sueño, dije. Mayra se levantó. Puedo acostarlo si quieres. O puedes hacerlo tú. Es su hora de siesta. Lo pensé un momento. Prefiero que lo hagas tú, respondí. Yo solo vine a visitarlo. No a tomar tu lugar como madre. Ella asintió y tomó al bebé con cuidado. Desapareció hacia el cuarto. Pablo y yo nos quedamos solos en la sala. El silencio era pesado. ¿Estás yendo a terapia de verdad?, pregunté. Él asintió. 2 veces por semana. Individual y de pareja. El terapeuta nos está ayudando a entender por qué tomamos las decisiones que tomamos. ¿Por qué pensamos que estaba bien hacerte daño? Es doloroso enfrentar esas verdades. Pero necesario. Bien. Dije, porque si van a ser padres de ese niño, necesitan ser mejores personas. Necesitan enseñarle valores reales. No la codicia que los llevó a esto. Lo sé, dijo Pablo. Y lo estamos intentando. Hemos hecho cambios. Vendimos el auto caro que teníamos. Nos mudamos a un departamento más pequeño y económico. Yo pedí un aumento en el trabajo en lugar de buscar atajos. Estamos viviendo dentro de nuestras posibilidades. Sin lujos innecesarios. Ahorrando para el futuro del bebé honestamente. Me sorprendió escuchar eso. Suena como un buen comienzo, admití. Pero las acciones tienen que ser consistentes. No puedes ser buena persona solo cuando te conviene. Mayra regresó a la sala. El bebé está dormido, anunció. Se sentó junto a Pablo. Ambos me miraban esperando algo. No sabía qué. Quiero contarte algo más, Cristina, dijo Mayra. Algo que tal vez te ayude a entender. No justifico lo que hicimos. Pero quiero que conozcas el contexto. Mi familia perdió todo cuando yo tenía 15 años. Mi papá invirtió en un negocio que quebró. Perdimos la casa. Tuvimos que mudarnos con familiares. Vivimos años en la pobreza. Vi a mi mamá llorar por no poder comprarnos comida. Vi a mi papá hundirse en la depresión. Esa experiencia me marcó. Me hizo obsesionarme con la seguridad económica. Con nunca volver a pasar por eso. Entonces cuando Pablo me habló de tus propiedades, de tu dinero, vi una solución. Vi una forma de asegurar que mi hijo nunca pasara hambre. Que nunca viviera lo que yo viví. Pero en el proceso me convertí en lo que más odiaba. En alguien que lastima a otros por dinero.
Sus palabras me hicieron entender algo. El dolor crea más dolor si no lo procesamos. Mayra cargaba un trauma que nunca sanó y lo proyectó en decisiones terribles. Eso no la excusaba, pero lo hacía un poco más humana, un poco más comprensible. Lamento lo que viviste, dije sinceramente. Nadie debería pasar por eso. Pero robarme a mí no era la solución. Trabajar, esforzarse, pedir ayuda honestamente. Esas eran las soluciones. No el fraude. Lo sé ahora, dijo ella. Mi terapeuta me está ayudando a procesar esos miedos. A entender que la seguridad no viene del dinero robado. Viene de construir una vida honesta. De tener paz mental. Pasamos la siguiente hora conversando. No como familia feliz, sino como personas rotas intentando encontrar algo de paz. Pablo me contó sobre su trabajo. Sobre cómo casi lo pierde cuando llegó la citación judicial. Sobre cómo tuvo que explicarle a su jefe la situación. Sobre la humillación que sintió. Mayra me contó sobre la maternidad. Sobre lo difícil que era. Sobre cómo ahora valoraba todo lo que yo había hecho ese año. Sobre cómo se sentía inadecuada como madre. Yo escuchaba sin juzgar demasiado. Sin consolar tampoco. Solo escuchando. Cuando se cumplieron las 2 horas me levanté para irme. Volveré el próximo domingo, dije. A la misma hora. Ellos asintieron agradecidos. Te acompaño a la puerta, dijo Pablo. Caminamos juntos hacia la salida. En la puerta se detuvo. Mamá, dijo con voz suave. Sé que no tengo derecho a pedirte esto. Pero algún día, cuando estés lista, me gustaría intentar reconstruir nuestra relación. No como era antes. Algo nuevo. Algo honesto. Lo pensaré, respondí. Pero va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Entiendo, dijo él. Esperaré lo que sea necesario. Salí de ese departamento con sentimientos contradictorios. No había perdonado. No había olvidado. Pero había dado un paso hacia algo. Hacia que exactamente no lo sabía. Tal vez hacia la paz. Tal vez hacia una nueva forma de familia. O tal vez solo hacia la capacidad de coexistir por el bien del bebé. El tiempo lo diría. Tomé el tren de regreso pensando en todo. En lo lejos que había llegado desde aquel día terrible que perdí el tren. En la mujer que era entonces y la mujer que era ahora. En todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Los domingos se convirtieron en mi día favorito. No por Pablo ni por Mayra, sino por esas 2 horas con mi nieto. Verlo crecer semana tras semana era un regalo que había estado a punto de perder para siempre. A los 4 meses ya reconocía mi voz y extendía sus bracitos cuando llegaba. A los 6 meses decía algo parecido a Abue que todos fingíamos que era mi nombre. A los 8 meses gateaba hacia mí apenas entraba por la puerta. Cada pequeño logro suyo llenaba un vacío en mi pecho que no sabía que tenía. Pablo y Mayra respetaron mis límites. Nunca me pidieron que limpiara. Nunca me pidieron que cocinara. Nunca me pidieron dinero ni favores. Las primeras semanas era obvio que se contenían. Que querían pedirme cosas, pero se mordían la lengua. Con el tiempo se volvió más natural. Aprendieron a funcionar sin depender de mí. Aprendieron a ser adultos responsables. Y yo aprendí a estar ahí sin sacrificarme. Sin perderme a mí misma en el proceso. Mi vida fuera de esos domingos también floreció. Las clases de baile se volvieron algo que esperaba con ansias. Sara y yo nos hicimos inseparables. Salíamos a cenar. Íbamos al cine. Viajamos juntas a la playa por un fin de semana largo. Reíamos como no había reído en años. Me sentía joven otra vez. No en el cuerpo, porque mis 64 años se sentían en cada articulación. Pero en el espíritu. En la capacidad de disfrutar la vida sin culpa. Elvira también notó el cambio en mí. Estás radiante, me decía. Esto es lo que pasa cuando vives para ti y no para otros. Tenía razón. Durante décadas viví para mi esposo. Luego para Pablo. Luego para Pablo y Mayra. Siempre posponiéndome. Siempre creyendo que mi felicidad vendría después. Después de criar a mi hijo. Después de ayudarlo a establecerse. Después de asegurar su futuro. Pero el después nunca llegaba.
Siempre había otra cosa que requería mi sacrificio. Hasta que todo explotó y me obligó a elegirme a mí misma. Un domingo, casi 6 meses después de mi primera visita, llegué al departamento y noté algo diferente. Había más juguetes, muebles nuevos, una decoración más cálida. Pablo me vio observando. Hicimos algunos cambios, explicó. Queremos que el bebé crezca en un ambiente bonito. Pero todo con nuestro dinero. Nada que no podamos pagar. Asentí aprobando. La casa se sentía como un hogar ahora. Ya no tenía esa sensación de ser solo un lugar donde la gente dormía. Mayra estaba en la cocina preparando café. Me ofreció una taza. Gracias, dije aceptándola. Nos sentamos las dos en la mesa mientras Pablo jugaba con el bebé en la sala. Cristina, comenzó Mayra nerviosa. Hay algo que quiero decirte. Mi cuerpo se tensó automáticamente. ¿Qué pasa? Ella respiró profundo. Estoy embarazada otra vez. 3 meses. No lo esperábamos, pero estamos felices. Y quería que lo supieras antes que nadie. Me quedé en silencio, procesando la información. Otro bebé. Otro nieto. Parte de mí sintió alegría. Otra parte sintió miedo. Miedo de que volvieran a necesitarme demasiado. De que intentaran usarme otra vez. Mayra leyó mi expresión. No te vamos a pedir nada, dijo rápidamente. Aprendimos la lección. Vamos a contratar ayuda si la necesitamos. Mi mamá Tatiana también ofreció venir algunas semanas después del parto. Pero si quieres conocer al bebé cuando nazca, serás bienvenida. Sin presiones. Sin expectativas. Sonreí un poco. Me gustaría conocerlo, dije. Cuando estés lista. Cuando ambos estén listos. Ella sonrió aliviada. Gracias. Eso significa mucho para nosotros. Terminamos el café hablando de cosas más ligeras. Del embarazo. De cómo reaccionaría el bebé mayor cuando llegara el hermanito. De nombres posibles. Era una conversación normal. De familia normal. Y me di cuenta que tal vez, solo tal vez, estábamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que había sido. Las semanas pasaron y el vientre de Mayra crecía. Yo seguía yendo los domingos. El bebé ya caminaba tambaleándose. Ya decía palabras. Abuela era una de ellas. Cada vez que la decía mi corazón se derretía. Pablo y yo hablábamos más también. Ya no solo cortesías. Conversaciones reales sobre política, libros, películas. Evitábamos el pasado. No estábamos listos para diseccionarlo. Pero el presente era suficiente por ahora. Un día Pablo me pidió algo inusual. Mamá, ¿podemos hablar a solas un momento? Mayra tomó al bebé y se fue al cuarto. Nos sentamos en el sofá. Pablo se veía nervioso. ¿Qué pasa?, pregunté. Él sacó un sobre de su bolsillo. Esto es para ti. Lo abrí. Adentro había un cheque. Por $5,000. Lo miré confundida. ¿Qué es esto? Es parte del dinero que te debo, dijo. No solo lo que tomé de tus cuentas, sino el trabajo que hiciste durante ese año. Calculé las horas, los servicios, lo que hubiéramos pagado a alguien más. Sale más de $20,000 en total. Este es el primer pago. Voy a darte 1,000 cada mes hasta completarlo. Me quedé sin palabras. No esperaba esto. No lo necesito, Pablo, dije finalmente. Ya recuperé lo que era mío legalmente. No tienes que hacer esto. Sí tengo, insistió. Necesito hacerlo. No solo porque es lo correcto, sino porque necesito demostrarte que cambié. Que mis palabras tienen acciones detrás. Por favor, acéptalo. Lo pensé un momento. Luego doblé el cheque y lo guardé en mi bolso. Está bien. Lo acepto. Pero no porque lo necesite, sino porque necesitas dármelo. Él asintió agradecido con lágrimas en los ojos. El segundo bebé nació en primavera. Una niña hermosa con el cabello negro de Mayra. Me llamaron desde el hospital. Si quieres venir a conocerla, dijeron. Fui con Elvira. Llegamos con flores y un peluche rosado. Mayra se veía cansada pero feliz. Pablo sostenía a la bebé con la torpeza orgullosa de un padre.
¿Quieres cargarla?, me preguntó. Asentí. Me pasó el bultito envuelto en manta suave. La bebé abrió los ojos y me miró. Y en ese momento sentí algo completo. Como si un círculo se cerrara. Esta es tu abuela, le susurraba Pablo a la bebé. La mejor abuela del mundo. Aunque no lo merecemos. Lo miré sorprendida por sus palabras. Él me sonrió con tristeza. Es la verdad, mamá. No merecemos tu presencia, tu perdón, tu tiempo. Pero estamos infinitamente agradecidos de que nos lo des de todos modos. No respondí. Solo me concentré en la bebé. En su carita perfecta. En sus manitas que se aferraban a mi dedo. Los meses siguientes fueron de ajuste. 2 bebés significaban más caos. Más cansancio para Pablo y Mayra. Yo ofrecí ir 2 domingos al mes en lugar de 1. Solo si quieren, aclaré. Sin obligación. Ellos aceptaron agradecidos. Ver cómo se las arreglaban solos, cómo se turnaban para levantarse en las noches, cómo trabajaban en equipo, me hizo sentir algo parecido al orgullo. Tal vez había esperanza para ellos después de todo. Un domingo llegué y encontré a Pablo lavando ropa mientras el bebé mayor jugaba a sus pies. Mayra estaba en la cocina preparando la comida con la bebé en un portabebés. La escena me recordó a algo. A mí. A cuando Pablo era pequeño y yo hacía todo sola. Pero también era diferente. Ellos lo hacían juntos. Se apoyaban. Se turnaban. Habían aprendido lo que yo nunca pude enseñarle a Pablo de niño porque lo consentí demasiado. La vida le había enseñado lo que mi amor ciego no pudo. Esa tarde, mientras tomábamos té después de acostar a los niños, Mayra dijo algo inesperado. Gracias por no renunciar a nosotros, Cristina. Hubiera sido más fácil cortarnos completamente. Olvidarte de Pablo. De los nietos. Empezar una vida nueva sin esta carga. Pero elegiste quedarte. Elegiste darnos otra oportunidad. No sé si algún día podremos compensarte por eso. La miré a los ojos. No fue fácil, admití. Hubo días que quería olvidarme de todo. Días que odiaba a Pablo. Días que los odiaba a ambos. Pero los niños no tenían culpa. Y en el fondo, por más que doliera, Pablo sigue siendo mi hijo. No puedo apagar ese amor aunque quisiera. Solo puedo decidir cómo expresarlo. Y elegí expresarlo con límites. Con respeto propio. Con amor que no me destruye. Pablo, que escuchaba en silencio, habló. Nos enseñaste algo importante, mamá. Nos enseñaste que el amor real tiene dignidad. Que perdonar no significa olvidar ni permitir abuso. Que la familia se construye con acciones, no con palabras. Sonreí levemente. Me costó aprenderlo, dije. Ojalá lo hubiera sabido antes. Pero más vale tarde que nunca. Brindamos con nuestras tazas de té. Por las segundas oportunidades, dijo Mayra. Por la familia imperfecta pero real, añadió Pablo. Por mí, dije finalmente. Por haberme elegido a mí misma cuando nadie más lo hacía. Salí de esa casa esa noche sintiendo algo que no sentía en mucho tiempo. Paz completa. No todo estaba perfecto. Probablemente nunca lo estaría. Las heridas que Pablo y Mayra causaron dejaron cicatrices que siempre estarían ahí. Pero había aprendido a vivir con ellas. A no dejar que definieran mi vida. Había reconstruido mi mundo en mis propios términos. Y ese mundo incluía a mis nietos, un poco de Pablo y Mayra, mucho de Elvira y Sara, y sobre todo, mucho de mí. De la Cristina que casi pierdo, pero logré recuperar. La Cristina que perdió el tren aquel día terrible y terminó encontrando el camino de vuelta a sí misma.